¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Regresando aquí, por supuesto, para compartir con ustedes algunos puntos de vista. Los jóvenes en la política nuevamente se han puesto en la primera plana a raíz de este simulacro universitario en donde participaron cientos de instituciones, 400 para ser exactos, que arrojaron prácticamente 300,000 votos de chavos, de chavas interesados, interesadas precisamente en lo que va a suceder el próximo 2 de junio. Tanto en la UAM como en la UNAM, como el Politécnico Nacional, como incluso en instituciones privadas, hemos visto debates muy interesantes desde los diferentes puntos de vista, ópticas, aristas que representan cada una de las candidaturas. Es cierto que Jorge Álvarez Maínez ha tenido una estrategia inteligente en ese sentido de ir a las universidades, discutir con los jóvenes, escucharlos, para darle un aire diferente a su campaña, que en ese marco sí, sin duda, ha sido mejor que la de Claudia Sheinbaum o la propia de Xóchitl Gálvez. Bueno, ni hablar. Yo no me quiero imaginar a Xóchitl Gálvez, sinceramente, en un escenario como la UAM o en un escenario como el Politécnico Nacional, o ya ni hablar de nuestra máxima casa de estudios, en donde las preguntas no van a ser filtradas, en donde no te van a dejar que te comportes de manera ñoña, ni te van a dejar salir por la tangente. Y es que seamos muy honestos, en los foros estudiantiles en donde ha estado Xóchitl Gálvez, y no lo dice su servidor, lo dicen muchos de los jóvenes estudiantes de esos planteles, las preguntas han estado mayoritariamente sesgadas y ha habido un control sumamente férreo a cualquier acción de protesta en contra de la candidata del Partido Acción Nacional. Hay gente que me ha dicho a mí, ¿consideras que hace mal Sheinbaum en no ir a los lugares? Yo creo que Claudio Sheinbaum se hubiera acercado a más universidades, no solamente al Politécnico Nacional, pero me parece que eso forma parte de una campaña, ¿no? Que le hemos dicho en otras ocasiones, está perfectamente diseñada, perfectamente disciplinada y va a ir sobre ese camino sin correr riesgos en muchos marcos. Ahora, se ha hablado muchísimo de la participación de los jóvenes en estas elecciones. Por supuesto que la oposición, acostumbrada a ello, minimizó el resultado del simulacro universitario. Consideró que eran números totalmente manipulados, que era un ejercicio hecho por Morena, que los responsables eran gente de este partido. Incluso lanzaron a sus comunicadores, caso concreto Ciro Gómez Leiva, a desacreditar el mismo con una actitud, si usted me lo permite, bastante paternal, ¿no? Una actitud condescendiente, una actitud, no porque una actitud paternal sea mala, no, pero sí cuando se le mezcla con una actitud condescendiente, con una actitud en la cual tu soberbia te hace creer o pensar que eres el único que tiene la verdad absoluta y que de plano, ¿no? Este término me lo enseñaron a mí algunas personas, juveneas, ¿no? A los jóvenes, a las personas que están del otro lado. Una práctica muy común que hemos visto en debates por parte de Denise Dresser, por parte de Héctor Aguilar Camín, por parte de se me escapa el nombre, Enrique Krause, Jorge Castañeda, quienes gustan muchas veces de minimizar al que tienen enfrente porque es más joven, mostrando precisamente esa profunda ignorancia que tienen de cómo se comporta la juventud en el día a día. Era esperado, pero es esa misma oposición la que pide que los jóvenes salgan a votar por ella. Pero, ¿qué le dan ellos a la oposición cuando ni siquiera se atreven a pararse en sus territorios, cuando ni siquiera se atreven a ir más allá del ITAM, que es el único instituto que le da una ventaja a Xochitl Gálvez entre sus estudiantes? ¿Por qué será? ¿No? ¿No le parece? Es simple. La respuesta a esto es simple. No le dan absolutamente nada a las jóvenes para votar por ellos porque no les pueden ofrecer nada, porque los que condenaron a esta generación de jóvenes a la falta de seguridad social, a la precarización laboral, a la precarización salarial, a la violencia en su crecimiento como tal, a la corrupción como forma de gobierno, al aspiracionismo como manera de regir la aspiración personal, al lecheleganismo o meritocracia como una forma de salir adelante, fue la generación de Xochitl Gálvez, fueron los políticos que integran a esa oposición y que ahora le dicen a los jóvenes, vota por nosotros que te garantizamos mejores cosas, cuando fueron ellos los que les quitaron cada uno de sus beneficios. Entonces no tienen absolutamente nada que ofrecerle a ese sector de la población. Pero entonces
viene la minimización de la misma. Escuchamos a Enrique Krause decir, los jóvenes tienen que salir a marchar, los jóvenes que son apartidistas, los jóvenes que no están interesados en este proceso, hay que motivarlos. Y entonces, ¿cuál es la gran idea de la oposición? Sacamos a Marta de Baile, sacamos a Paula Rojas, sacamos a otras conductoras y demás a decir por tu madre vota, es decir, explotamos el papel de la madre, ¿no? Una figura fundamental en la sociedad mexicana para tratar de involucrar a los jóvenes en política. Me decía un amigo, es que le hablan a los jóvenes fifí, no a los jóvenes que están alrededor. Y yo le decía, bueno, tiene lógica, porque ¿qué le va a decir Marta de Baile a un chavo, ¿no? Que todos los días se la pasa, se la sale a partir por su propia sobrevivencia. ¿Qué le puede decir Marta de Baile que se dedica a arreglar Coca-Colas con alfombras a un joven que crece en Ciudad Juárez, o que crece en Tijuana, o que crece en Mazatlán, o que crece en Guerrero, o que crece ahorita en Chiapas? ¿Qué le puede decir esa mujer en ese sentido? Lo digo con todo el respeto en este marco, ¿no? Como qué le puede decir ese hombre que aparece de repente también en las peroratas, que es Enrique Krause, y que te dice, ¿no? Que la juventud es apartidista. Simplemente la juventud no confía en estos partidos políticos. Simplemente la juventud ya no quiere más del PRI y del PAN. Simplemente la juventud comienza de manera enfática a marcar su distancia. Algunos se van por Movimiento Ciudadano. Puedes coincidir o no con ellos, pero tiene una razón. Y esa razón es que aun siendo jóvenes de derecha, no encuentran en Xochitl y en su grupo ese espacio de derecha para poder transitar de manera adecuada. Y por lo tanto deciden irse a la derecha progre. Por supuesto que hay un caudal de banalidad en todo esto, pero también hay un consenso claro de que la oposición más importante es la que menos te garantiza resultados. Y me llama mucho la atención que se atrevan a decir que los jóvenes no se involucran en política, cuando los jóvenes siempre han marcado el derrotero de la política de este país. Cierto, tenemos los hechos emblemáticos de 1968 y 1971. ¿Qué le va a ofrecer la oposición a los jóvenes actuales cuando tienen al partido que reprimió a estos jóvenes y asesinó a estos jóvenes? Y que ese autoritarismo, como se los decía en la cápsula de la tarde, no se ha modificado en ningún sentido. Continúa perfectamente claro y basta ver cómo operaba Enrique Peña Nieto con 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. ¿Qué le ofrecen? Absolutamente nada, por supuesto. Pero también están otros momentos claves en donde la juventud ha puesto en predicamentos a los políticos. Y de ahí el temor de esta clase a confrontarse ante una población que no tiene filtro y que abiertamente te va a decir lo que piensa, lo que cree y lo que siente, correcta o incorrectamente, pero que no va a tener ese temor que tienen ya ciertos sectores que están acomodados, que tienen privilegios, que tienen algo que perder en un momento dado. ¿Cómo olvidar las elecciones de 1994, cuando le lanzaron huevos a Diego Fernández Ceballos en la ciudad universitaria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo olvidar el movimiento 132, cuando metió al baño literalmente a Enrique Peña Nieto? ¿Cómo olvidar las huelgas en Ciudad Universitaria en contra del neoliberalismo, esa huelga de la década de los 80 que fue satanizada por los medios de comunicación y de donde surgieron entre estos la candidata a la presidencia por parte de Morena? ¿Cómo olvidar, sin dejar de lado, esa influencia de la huelga también de finales de siglo, tan denostada, tan agredida, tan vituperada, tan desacreditada, cuando en realidad fue un movimiento fundamental para evitar lo que era un plan privatizador de Ernesto Zedillo, la UNAM? La UNAM estaba a punto de ser privatizada por Zedillo, convertirle en una especie de Sorbona, ¿lo recuerda? Esa era la narrativa, yo recuerdo, yo tenía poquito de haber entrado a trabajar ya en medios corporativos. Y el lenguaje que decía Barnés de Castro, que decía el propio Cedillo, que decía su secretario de Gobernación, que era Emilio Choifet, era, vamos a hacerlo como la Sorbona, la UNAM, con las cuotas, ¿no? Que pague el que puede, supuestamente, y la vamos a dividir, ¿no? Ya no va a ser tan grande, tan concentrada, vamos a dividirla ahora en distintas áreas y demás. Es decir, iban a aplicar el modelo neoliberal en la UNAM. Y estos jóvenes, académicos y estudiantes, salieron a las calles a impedirlo, salieron a las calles a evitarlo completamente.
Claro que la prensa de esa época era, la idea era clara, denostarlos, son vagos, son porros, son gente sin inteligencia, sin madurez, están atentando contra la institución académica. Mentira, era el gobierno de Cedillo el que lo estaba haciendo. Mandaron hasta futbolistas de los Pumas a dar la cara, a decir, sí, nos afectan mucho por el estadio, todo con el afán de voltearle a la sociedad sin entender la clase política, que difícilmente la sociedad se le voltea a sus jóvenes, que difícilmente la sociedad va en contra de ese estudiantado, porque así lo ha demostrado históricamente México. El mejor ejemplo fue el 68 y el 71. A pesar del enorme miedo que dio la masacre estudiantil, la sociedad se atrevió a desconocer ese gobierno. La sociedad se atrevió a repudiar a ese gobierno. Y comenzó entonces un largo periplo, por supuesto, un largo periplo para fortalecer la democracia y acabar con ese tipo de autoritarismos que hoy por hoy, en muchos sentidos, siguen heredados, siguen legados a las instituciones que los vieron crecer. Los jóvenes siempre han estado metidos en política. Los jóvenes siempre han estado interesados en política. Los jóvenes no son apáticos como mucha gente cree, simplemente tienen su ritmo, sus palabras, su lenguaje, su comportamiento distinto al que tenemos los adultos. No podemos pedirle a un chavo de 18 años, 19, 20 años que ha vivido ciertas experiencias muy diferentes a las que su servidor de 47 vivió a esa edad, que se comporte igual que a su servidor. Parecería que los jóvenes dirían algunos son inmaduros. No, no son inmaduros. Pueden parecerlo porque son jóvenes, a final de cuentas, pero son responsables al momento de agarrar una boleta y llevar a cabo una acción de esa naturaleza. La famosa generación millennial que participó activamente en las elecciones de Enrique Peña Nieto, que fue parte medular para la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, ahora ve también incorporarse a la famosa generación Z, a esa generación Z que es a la que dice la derecha que busca sacar, ¿no? Como si los jóvenes fueran niños apáticos, ¿no? Ya le digo, indolentes. Para nada. Hay datos muy claros en ese sentido que muestran cómo la generación Z está metida en la política. 37%, según datos del Latinobarómetro, muestran que 37% de la generación Z está interesada en la política. Y se ve de manifiesto en los TikToks, por ejemplo, en donde gran parte de la audiencia que se tiene en materia política son jóvenes de esa generación. Hay un dato muy particular, ¿no? Y que me llama más la atención. Los jóvenes actualmente están más metidos, según estos datos, que los jóvenes que estuvieron involucrados en tiempos de Calderón, de Peña, de Fox, incluso, perdón usted, este, durante el foxismo, ¿no? En donde había más interés en la política y sobre todo por el tema de la democratización, ¿no? Sin duda alguna. Estoy viendo ahorita la gráfica que compartió Viridiana Ríos en su momento y en donde, por ejemplo, porcentaje de jóvenes interesados en política, 36% con Cedillo, fíjese bien, 49% con Fox, 32% Calderón, 34% Peña, 37 con AMLO. Nunca los jóvenes han tenido un porcentaje de 10, de 15 para hablar de una generación apática. Me parece más que esto es una falsa visión por los intereses, por supuesto, de estos políticos que no logran entender a los jóvenes, por lo que le mencionaba hace un momento. Al no haber un comportamiento similar, entonces dejan de entender a las nuevas generaciones, dejan de entender los temas de interés nacional para estos chavos, dejan de buscar sus acercamientos y por lo tanto es más fácil decir, no les interesa lo que les estoy diciendo, cuando en realidad el problema es que no ha sabido llegarles políticamente. Dejar de lado la etiqueta izquierda o derecha, ¿por qué? Porque a estos jóvenes les dice poco. A ellos lo que les interesa es que los entiendas y que te concentres en la solución de, de sus problemas. Y si no los entiendes, a ellos entonces les dejas completamente de interesar. La generación Z no está casada con un partido como tal o con un nombre como tal. Está casada con los temas. Ojo con este punto, está casado con los temas. Por ejemplo, ¿no? Volvemos a los datos que aporta Viridiana Ríos. 71% reporta preocupación sobre llegar a ser víctima de un delito con violencia. Ajá. Una muestra clara y contundente. El 67% dice no tener miedo a enfrentar consecuencias negativas por hablar precisamente de política, ¿no? Y vea lo que son las cosas.
Las generaciones viejas se conciben muy interesadas en la política y se dan el lujo de aleccionar a la generación Z, aun si en realidad, dice Viridiana, los viejos tienen más miedo de tocar temas públicos en foros que los jóvenes en ese marco, ¿no? Entonces, aquí lo que debe quedar muy claro, y un ejemplo palpable, se los pongo sobre la mesa para concluir, es el caso de las calacas chidas. Las calacas chidas. ¿Qué mejor ejemplo de ignorancia sobre una generación que lo que vimos en esta discusión? Por más que se les explicó, se les dijo, es una calaca de esta marca, de este diseño, no es la Santa Muerte, seguían diciendo, sí es la Santa Muerte y Morena sigue siendo satánico. ¿Qué creen ustedes que pensaron los jóvenes que se ponen esas calacas en la playera, que les sirven de su día a día, que les sirven incluso como un lenguaje, cuando ven a políticos, no, tomando esa actitud? Los jóvenes están involucrados y siempre han estado involucrados en política. Todos fuimos jóvenes y cada uno nos involucramos en la política, unos más activamente, otros más teóricamente, pero afortunadamente en México la juventud siempre ha estado presente. Lo que ha existido también siempre es la incapacidad de la política para entender precisamente a esos jóvenes que representan hoy el 30% del voto electoral el próximo 2 de junio. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo sabes, si les gustó el video, pónganle pulgar arriba, compártanlo, nos ayuda muchísimo con eso, coméntenlo. Entre más interactúen ustedes con el video, más nos recomienda YouTube y nos ayuda a crecer. Muchas gracias por todo su apoyo. Échenle la suscripción, suscríbase a este contenido, suscríbase también, por supuesto. Perdóneme, dele la activación a las notificaciones de YouTube, active las notificaciones del canal y si hay chance, super chat, super gracias, únase al canal, por supuesto. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y ya lo sabe, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Y no se pierda mañana la batería de contenido, ¿eh? Vamos a tener, ya se los adelantamos a Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano hablando del tema de la declinación de Álvarez Maínez. Va a estar Adrián Vázquez, por supuesto, Adrián Velázquez, perdónme, platicando de este tema de los jóvenes también, de la clase política, de la oposición. Va a estar también con nosotros el maestro Ángel Valderas hablando de la corrupción en petróleos mexicanos. Vamos a tener a Rodrigo Galván hablando del tema de las encuestas, particularmente Massive Caller. Va a estar Aníbal García analizando el tema de estos trabajos periodísticos que son realmente golpeteos políticos. Así que lo esperamos con gusto mañana. Por lo pronto hoy, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.